¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, contadores, contadoras, a su programa Entre Números. En esta ocasión transmitidos del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante técnico, pero sobre todo con mucha aportación de lo que vamos a tratar, que son precios de transferencia el día de hoy. Un saludo cordial a nuestro amigo José Luis, que no se ha podido incorporar porque tuvo por ahí un pequeño percance, pero en unos minutos se incorporará con nosotros. Ustedes lo podrán saludar. Bienvenidos sean todos ustedes y para mí es un verdadero placer poder saludar al contador Rodrigo Mendoza. Mi estimado Rodrigo, presidente Encantado. de la Comisión de Precios de Transferencia, ¿no? Así es. Del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Sí. ¿Y qué tal, ¿De qué va esto? Y tú nos vas a presentar, por favor, aquí a nuestros acompañantes el día de hoy. Gracias, Fer. No, pues gracias, José Luis, gracias al colegio por la invitación, ¿no? Efectivamente, soy el presidente de la Comisión Local de Precios de Transferencia del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, ¿no? Es un placer y un privilegio atender esta comisión y estoy acompañando en esta mesa justo de honor, ¿no? Aquí con contador Fabiel Paredes, que es nuestro presidente de la Comisión Regional de Precios de Transferencia del Centro Occidente, ¿no? Gracias. También Luis Arturo Trigos, que él es asociado también del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y pertenece también a la Comisión Regional de Precios de Transferencia, ¿no? Excelente. Y es una comisión básicamente nueva, ¿no? O ya lleva mucho tiempo en el colegio. Sí, creo que es básicamente nueva, ¿no? Sí, es nueva, ¿no? La hemos ido retroalimentando, empujando a los jóvenes, a más expertos en la materia. ¿Por qué? Porque Precios de Transferencia pues, ha generado bastante importancia, ¿no? A nivel de los años, ¿no? Para grupos multinacionales y grupos nacionales, ¿no? El requerimiento de la ley, pues, y de la autoridad es más exigente cada año, ¿no? Entonces hemos encargado en, pues, atraer más talento enfocado en esta materia, justamente para hacerla más grande. Y qué mejor que desde el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Así es. Como el lugar donde se gestan muchas de las necesidades tanto para clientes, tanto para los del gremio contadores, pero también abogados, porque resulta que el colegio ha aperturado sus estatutos y ya tiene más participación, inclusive con asesores legales, ¿no? Ay, qué interesante. Por favor, gracias por la presentación. A ver, cuéntame un poquito tu expertise en esta materia, mi estimado amigo. Sí, muchas gracias por la invitación. Exactamente, como bien lo comentas, ¿no? Es un tema que, bueno, yo tengo más de 20 años en la materia y hemos visto cómo a lo largo de los años tenemos al día de hoy legislaciones que no nada más desde un punto de vista de precio de transferencia, ¿no? Hay temas que ya van interrelacionados con nuestra área, fiscales, obviamente, materialidad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que está muy de la mano y tiene mucha relación con el tema de precio de transferencia y la importancia que se le está dando a las operaciones nacionales en los últimos años es relevante, ¿no? Más de 20 años, decías, Sí. ya con el área de precios de transferencia. Sí, de experiencia. Me imagino que en tu caso has visto construir diferentes escenarios, ¿no? En precios. Sí, exactamente, ¿no? Desde el mismo proceso de cómo era una declaración informativa en papel, Ok. que al formato 55, a lo que tenemos Así hoy, es. el anexo 9 del DIM y las declaraciones local, maestra y país por país, que son formatos electrónicos. Mira, nos Entonces, van a ha platicar habido un poquito de mucho camino recorrido. Mira, pues bienvenido. Tu experiencia también me comentaban que ya llevas años. Ya también tenemos como unos 14, 15 años en esto. Digo, Vale. yo me he enfocado más en temas de LATAM, o sea, sí veo temas de México, pero mucho también en LATAM. También ha sido una evolución muy rápida ya. O sea, por ejemplo, países que no tenían informativas tan fuerte como Panamá, hoy en día es una de las legislaciones más agresivas. De hecho, ellos ya están viendo entrar a BEPS 2.0, que es lo nuevo, digamos, mientras México no ha optado ni por ponerlo en papel, ¿no? O en alguna propuesta. Ellos ya este año lo están analizando. Entonces, hay legislaciones que están dando brincos enormes y eso, bueno, pues a nosotros como consultores a nivel internacional, pues nos hace que nos tengamos que actualizar muy rápido para estar a la vanguardia y obviamente, pues lo que se hace en un país, pues va a replicar tarde o temprano en México. Entonces, igual ir viendo y adaptando a los clientes, oigan, por las estrategias que hoy tenemos, tal vez ya en un futuro no tan lejano, obviamente pues ya no van a ser tan Por permitidas. eso el tema está bastante interesante, ¿verdad? Muy interesante, Pero, ¿qué Fer. les parece si vamos hablando un poco de lo que es precisamente el famoso precio de transferencia? Porque, para ser sincero, desde la parte legal luego existe mucha duda, ¿no? ¿A qué nos referimos con un precio de transferencia?
Sí, es importante señalar desde los principios básicos, ¿no? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que es el gran jefe en los precios de transferencia, donde México es país miembro de esta organización desde el 97. Entonces, acopla los lineamientos en estas guías, ¿no? Y el principio de plena competencia, el principio de valor de mercado, ¿no? Entendido así, es que todas las operaciones con partes relacionadas tienen que estar pactadas como si fuera con un tercero independiente, Fer. Okay. O sea, un cliente, un proveedor. Es decir, tu operación con tu parte relacionada, que se entiende bajo la NIFC 13, que es el término de parte relacionada, toda participación de manera directa o indirectamente en capital, administración o control, pues eso se entiende como una parte relacionada, ¿no? O ejerce influencia significativa en toma de decisiones, ¿no? O quizás hasta un familiar, hasta tercer grado, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy complejo este tema y desde ahí se va entendiendo, pues, que es una parte relacionada. Entonces, si tienes operaciones con partes relacionadas, pues tienen que estar pactadas como si fuera un tercero independiente. Entonces, se necesita hacer un análisis de comparabilidad, un análisis funcional, un estudio de precios de transferencia complejo para entender este tipo de operaciones, ¿no? Con lo que estás comentando me da la idea que en un primer momento esto de las partes relacionadas tiene que ver más un tema de mercado, ¿no? Es decir, que no estemos, por decirlo técnicamente, es simulando una operación basado en precios, ya sea a la alta o ya sea a la baja, ¿no? Claro. ¿Eso podría irse entendiendo como una parte relacionada? Sí, claro. A ver, es que el término de parte relacionada es general y como inició fue una holding contra tu subsidiaria. Pero esto era para regular el marco de comercio internacional. Vamos a ponerte un ejemplo muy fácil. ¿Qué pasaría si PepsiCo y Coca-Cola se pusieran de acuerdo en las holdings y dijeran, el refresco va a valer 200 pesos? Eso afectaría a todo el mercado. Nadie podría competir. O sea, realmente decir, oye, o bajarlo a $1. O sea, lo opuesto. De productos, ¿no? Exactamente. Entonces, la regla es, no, a ver, todos tenemos que tributar como valor de mercado. Y obviamente lo que quieren es no trabajes de una manera injusta, beneficiando solamente a las holdings, porque esta estructura nace solamente para beneficios de los socios, ¿no? Entonces, lo que hace es una barrera para poner límites muy claros sobre cómo lo debes de hacer. Básicamente están dando la receta con este precio de parte relacionada. Tendríamos que saber identificar a quién es una parte relacionada. Pero decía Rodrigo, a ver, puede ser de forma directa o indirecta. Un ejemplo de directo, ¿cómo lo manejamos? El accionista principal de la empresa, uno de los accionistas de un contribuyente, puede ser una holding, puede ser una persona física. Esa es la participación directa, ¿no?, que existe en un concepto de parte relacionada. Tenemos a la sociedad, tiene al socio y de repente le pagamos algo. Por la actividad normal. Y ahí me quería hacer una pausa. O sea, no quiere decir que estén prohibidas las operaciones compartidas. No, claro, están reguladas, ¿no? Están reguladas, claro. Exactamente, ¿no? Sí. Tenemos que seguir ese principio que comentan. Claro. Entonces, ese es el primer caso, que haya una participación directa. Y el fondo es que estas operaciones, en un momento dado, podrían repercutir en el resultado fiscal de un contribuyente, ¿sí? De acuerdo. Entonces, a través de esa deducción autorizada, no solo yo podría, con una parte relacionada, yo podría no solo tener una operación normal, económica, sustentada, sino que decidir el resultado fiscal de ese contribuyente que tiene esa transacción. Podría yo mandar con un sobreprecio, por poner un ejemplo, una utilidad a otro contribuyente en el mismo país o en otro país. En otro país. Sí. Que vamos a ver un tema interesante que nos planteabas. Decías hace rato previo a salir al aire, decía, oye, es que no necesariamente es que sea socio de la empresa, sea familiar de la empresa, sino que de repente tienes una operación en otro país que por la legislación fiscal que lo cobija, pues puede exponerte como un paraíso fiscal. Entonces, bajo esas reglas, porque no estamos jugando la misma regla en el mercado, pues necesitamos regularnos, necesitamos ver cómo está comportándose esa operación, ¿no? Claro, aparte, el SAT involucra o tiene la idea de que, a ver, los contribuyentes tienen este tipo de operaciones con una finalidad, obviamente es comercial, pero la práctica realmente es fiscal. Tiene un impacto fiscal. Y generalmente muchos contribuyentes no tienen operaciones con paraísos fiscales como lo que platicábamos. Entonces, cuando tienes este tipo de transacciones, ¿qué es lo que pasa? Te llegan y te dicen, tienes que evaluarme que estás a valor de mercado. ¿Por qué le vendes un paraíso fiscal si no es tan común? Entonces, bueno, el intercambio de información para ellos es muy importante porque al final del día, pues no puede ser parte relacionada, pero pues todo el mundo conoce los prestanombres. Entonces, pues por eso te dicen, ¿sabes qué? Aunque no sea tu parte relacionada directa, tú tienes que hacer un estudio, tiene que estar a valor de mercado para yo, fisco, saber que no hay una malversación de fondos
fondos hacia un beneficio hacia otra entidad. Qué interesante, porque entonces lo más complejo es identificar a la parte relacionada, ¿no? Así es, así es. No, y justamente la autoridad está haciendo mayor fiscalización en las operaciones con partes relacionadas. Como sabemos anteriormente y actualmente está haciendo énfasis a los CEFOs y a los EDOs, ¿no? Las empresas que facturan y deducen operaciones simuladas. Hoy en día también está haciendo bastante énfasis la autoridad en operaciones con partes relacionadas, más enfocados a los intangibles, ¿no? Okay. La sustancia económica, la materialidad, la razón de negocios. No sé, Fabián, Luis, me quieran comentar un poquito más a detalle de lo de sustancia económica, materialidad, en intangible, razón de negocios, sería importante. Respecto a lo que comentaba, lo que comentas, Rodrigo, hay que recordar que el año pasado salió un comunicado del SAT, más o menos casi un año, en mayo del año pasado, muy atípico, porque eso yo solo lo veía en pláticas donde los representantes del SAT venían y decían: mi estadística de recaudación es esta, ¿no? De acuerdo. Sacaron por ahí de mayo del año pasado una estadística comparando los últimos 2 lustros, cómo se incrementó en más del 360% la recaudación de precios de transferencia. Okay. 2024, 23, 22, 21, con el periodo previo, ¿no? Entonces, sí era una alerta ahí, no sé cómo interpretarlo, de que lanzaron ese dato, pero sí es un poco crear conciencia, ¿no? De que sí hay auditorías de precios de transferencia, que sí hay situaciones donde son en ocasiones grandes contribuyentes los que están auditando, y por eso son montos a veces muy, muy relevantes. Que para allá vamos a ir, ¿no? Para allá vamos a llegar en ese punto. Sí, adelante, Luis. No, claro, a ver, aparte, el tema es que hoy creo que, como lo comentaba Fabián, está creciendo la recaudación, pero también están viendo cómo se defienden los grandes contribuyentes. Esto creo que es una cosa que hemos platicado en foros y hemos dicho, a ver, ellos están aprendiendo hoy cómo fiscalizar y ellos están enfrentando a asesores grandes, firmas top 10, cosas por el estilo, donde obviamente hay un aspecto legal, fiscal y hasta conocidos, obviamente, dentro del medio, porque son grandes empresas en las cuales pueden decir, oye, pues como Samsung, oye, si me pones el crédito fiscal me voy del país, hasta lo amenazan públicamente, ¿no? Sí. Pero bueno, ya cuando pasan ese nivel y tienen ese callo, llamémoslo en ese sentido, del conocimiento que adquieren, para los contribuyentes intermedios va a ser algo muy fuerte. Porque imagínate, o sea, ya aprendieron de los grandes, ya saben cómo se van a defender, y ahora el contribuyente mediano, que muchas veces lo toma a la ligera de cárgate unos servicios, invéntate unas regalías, el socio cobra el 40% del profit de la empresa porque ahí tiene un negocio el socio. Oye, cuando lleguen a esos, los van a destruir. O sea, porque no tienen esa capacidad de respuesta y lo dejan al azar. O sea, dicen, un día llegará. Claro, pero fíjate que se vuelve interesante este tema porque el poder ubicar primero, que es una parte relacionada, es fundamental. Dice Rodrigo, oye, hay que partir de identificar a la parte relacionada. ¿Qué legislación nos está ayudando a esto? ¿O qué legislación nos está obligando a este punto? ¿Cuál es esa legislación? Sí, primeramente recordemos que el término de parte relacionada viene enfatizado en la NIF, ¿no? En la C13, ¿no? Es importante siempre señalar y entender el concepto de parte relacionada, ¿no? Que, como dije anteriormente, es toda persona física o moral que tenga participación de manera directa, indirectamente, en 3 pilares importantes: capital, administración o control, ¿no? Ok, es importante eso, ¿no? Me imagino que cada uno de ellos tiene como un concepto, ¿no? Así es, sí, cada uno de ellos tiene un concepto, ¿no? Lo explicó anteriormente Fabián, ¿no? El tema de capital, cuando posees estructura accionaria o algunas acciones de la otra empresa, ¿no? De la moral, una persona física, pues es una parte relacionada, evidentemente, ¿no? Administración, pues que una misma administración de las compañías, ¿no? Comparte información o traslada información entre ellas, pues, o un mismo contador, una misma contabilidad se lleve en el mismo lugar de negocio, se interpreta como una administración o control, ¿no? Por toma de decisiones que ejerzan influencia significativa, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Ejemplo, ese siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo podemos ubicar un control? Es complicado. Es complicado. Es muy complicado, pero, por ejemplo, creo que el aspecto más sencillo para verlo es un cliente. Solo tienes un cliente o un proveedor. Ese cliente va a regir, si te dice, le subes o le bajas, lo vas a hacer. Claro. O sea, ¿por qué? Porque es tu fuente de ingresos. O sea, si yo todo se lo vendo a Toyota y me dice Toyota, le bajas 10%, ¿qué va a pasar? Claro.
voy a ir con toda el área de producción a decir, vamos a bajar y vamos a ver cómo llegamos a esos Vamos a números. ajustar, claro. Pero de inicio te vas a ajustar. O sea, ellos tienen un control sobre ti. Mismo caso, un proveedor. O sea, si te dice, yo solamente te vendo ese producto y te dice, hoy te cierro la manguera o te subo el precio, pues igual tiene un control sobre ti. Entonces ahí es, creo, la parte más fácil de identificar. También en familiares, pues digo, en primer y segundo grado, pues también se entiende que hay un grado de control o de pues, ideas que comparten por temas de consanguinidad. Ok, entonces, básicamente control sí también se puede medir. Hay una forma de llegar a ese Así es. control. A lo mejor te lo revela la misma contabilidad, porque ubica nada más un proveedor o ubica nada más a un cliente, ¿no? Sí. Entonces te lo puede revelar. Dice la autoridad, Está fácil. espérame, más que obvio. Como dices, dependes de un solo modelo de negocio, de un solo cliente. Sí, una sola actividad. exactamente. Sí, Sí, hemos visto casos, ¿no? Con clientes que el proveedor, que la empresa en territorio nacional le vende únicamente a un cliente, ¿no? A un cliente. Entonces, ejerce influencia significativa importante que se considera parte relacionada, ¿no? Incluso toma control administrativo en políticas de negociación, ¿no? Les ponen las condiciones y pues todo eso cuantifica el análisis de mercado, ¿no? Y justamente el tema de las siglas de BEPS, ¿no? Base de erosión imponible y traslado de utilidades o beneficios, que fue el plan de acción que surgió por ahí del 2015-16, ¿no? Que justamente fue lo que comentaba Fabiel y Luis, ¿no? El tema del local file, el archivo local, el maestro del país por país, que es el artículo 76A de la ley de renta, ¿no? ¿Quién está obligado, qué contribuyente está obligado a presentar el archivo local, qué contribuyente está obligado a presentar el maestro y el país por país, ¿no? Y bien sabemos que el artículo 76, fracción 9, pues ahí menciona claramente el umbral de ingresos, ¿no? De acuerdo. Que entonces ya es cuando pasa la legislación. Es decir, primero de las normas de información financiera, las NIF Era el 13 segundo. decías. Así es. Ya lo ponemos lo estamos visualizando contablemente, Así es. financieramente, y ahora vamos a ponerlo en ley, ¿no? Entonces, este famoso BEPS nace por OCDE, está regulado por OCDE, 1994 más o menos es cuando nos adherimos a esta... Ajá, los 90s y 90s. en 2016, como comenta Rodrigo, por ahí del 2016, liderado por la OCDE, nace este proyecto porque ya no nada más es un tema donde una administración fiscal como México se quejaba de que nos estaban erosionando la base, Claro. sino que ya empiezan a diferentes países a ver que ya detectan estrategias fiscales donde pues también a otros países les estaban erosionando la base con estructuras complejas de transfer pricing. Sí, que nacen una serie de informativas, ¿no? Yo recuerdo mucho que por ahí está una informativa financiera que emitimos con Estados Unidos, ¿no? Y viceversa, que es FATCA, que tiene que ver con esta fluye la información, ¿no? Así es. Y los acuerdos amplios de información Sí. también. Claro. Sí, hay acuerdos bilaterales, ¿no? Y unilaterales, ¿no? Efectivamente, donde hay acuerdos entre diferentes jurisdicciones, ¿no? Estados Unidos o México, incluso para el tema de maquiladoras, ¿no? También el tema de los Advanced Pricing Agreement, de los APAs, ¿no? Que hoy en día la ley nos exige meramente presentar el Safe Harbor, ¿no? Para cumplimiento de maquiladoras. Digo, no vamos a entrar a detalle tan técnico, pero es bueno tenerlo, ¿no? En la mesa. Por supuesto, porque entonces dicen algo interesante ustedes, ahora lo pones en ley. ¿Y la ley de qué nos habla más o menos? ¿Quién podría ser? La ley Qué nos bonito, habla ¿no? de un análisis que tenemos que hacer de manera global. Ha ido evolucionando. A ver, es que se basa mucho en los lineamientos de la OCDE, pero imagínate, los lineamientos de la OCDE previo a BEPS eran, no sé, 200 hojas. Hoy solo el capítulo 5 son 200 hojas. O sea, así de grande fue el cambio que pasó en 2016. O sea, antes tú decías, bueno, la documentación soporte te decía cargos de servicios y eran una hoja y media lo que te regulaba teóricamente. Y de ahí nace la legislación de México, o sea, de una hoja y media de OCDE. El problema es que ahora, pues OCDE ya ha metido muchos temas de materialidad, de documentación, soporte, que ahora ya está reflejado en la ley. Y no como nada más en precios, sino también en temas fiscales, por lo que decía Rodrigo también. En ese punto ya entra también las operaciones nacionales, que es como una simulación entre CEFOS y EDOS, lo que evita ahora precios de transferencia también nacional, la simulación de operaciones. El socio que dice, cóbrale $1,000,000, ¿por qué? Porque yo soy el socio. Y el socio vive, no sé, sí, porque vive en Estados Unidos. Y dices, oye, pero espérame, o sea, ¿cómo lo justifico? Entonces ya entra esa parte de la documentación a ley y ya lo aplican ahora sí a nivel nacional parejo. ¿Qué es lo que llama la atención? Porque entonces pasamos de un escenario técnico
que viene acompañado de un comportamiento de mercado, una regulación de la actividad comercial para que no existan precios inflados o debajo. Vaya, empiezas a controlar el mercado, lo pones visible en la norma de información financiera y te lo traes a ley. Pero cuando lo pones en legislación, quiere decir que es obligatorio para todos en un inicio. Pero ahí es donde de repente todos los alumnos en las escuelas dicen, todos estamos obligados a cumplir con esa disposición normativa, artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta. Todos estamos obligados. Sí, a cumplir con el principio de valor de mercado, sí. Ok. Sí es recomendable que siempre exista que sea nuestro parámetro de referencia cuando hay una operación intercompañía. Ok. Aquí partiendo desde un tema de buenas prácticas, ¿no? Creo que incluso a veces yo he tenido casos donde me lo dicen, es que yo quiero justificar con mis familia que es un valor de mercado y que no estoy abusando, ¿no? Claro. Entonces, ese siempre es recomendable tener. Y si vemos la fracción 12, que también está ahí en ley, también nos dice, oye, pues siempre aplica el principio de valor de mercado. ¿Sí? De acuerdo, ¿Sí? Es una forma. Me imagino que ya sobre esa legislación crearon un método, ¿no? Sí, exacto, y una metodología, exactamente, ¿no? Entonces, aplicar la metodología, bueno, el estudio de periodo de transferencia, como te lo decía hace un momento, pues no existe en ley ese concepto, ¿no? Te dice obtener y conservar documentación comprobatoria que demuestre que para tus ingresos acumulables o deducciones autorizadas estás cumpliendo con el principio de valor del mercado, que nos dice la fracción 9, y te da el inciso A, B, C, D y E, que es lo que debe de contener esa documentación comprobatoria. Y traducción, ese es el estudio de periodo de transferencia. Y eso es lo que debe de tener, ¿no? Eso es lo que debe tener, y debe tener todas mis operaciones intercompañía. Y ahí empieza un poquito, a veces, la falta de información, porque pues no saben qué operaciones son y deben de estar reflejadas en contabilidad. Por supuesto. Deben estar identificadas, que nos dice el último párrafo de esa fracción 9. Oye, identifícamelas. Y el código dice, por cada operación no identificada hay una multa. Y recuerda, la declaración anual, el formato, cómo viene en el estado de resultados, ventas, claro, cómo viene, vean, recuerden cómo viene la estructura, y luego te pide saldos con clientes, proveedores, también te pide esa segmentación. Y ahí, para llegar a ese punto, me surge una duda. A ver, ya identificamos a la parte relacionada. ¿Se puede decir que el producto de la operación entre partes relacionadas es precisamente este estudio de precios de transferencia con lo que están diciendo? Sí, y también, pues el estudio de precios de transferencia sabemos que es el cuerpo, es el análisis funcional, ¿no? Donde identificas funciones, riesgos y activos del contribuyente por cada transacción, ¿no? De la entidad bajo análisis, ¿no? Entonces, el cuerpo, siempre que le decimos todos los consultores, es el análisis funcional, ¿no? Teniendo un buen análisis funcional, partes a tener un análisis económico donde identificamos las famosas comparables, ¿no? Y la selección de comparabilidad de acuerdo a un análisis funcional adecuado, ¿no? Y de ahí, Fer, pues solventamos lo que sigue después, las informativas de partes relacionadas, las declaraciones, está el anexo 9, los anexos del ICIF, los anexos del CIPRED en materia de precio de transferencia, ¿no? Ya, a partir de esta información, de esta evaluación que hacen, empiezan a hacer resúmenes y empiezan a sacar información clave. Por ejemplo, el anexo 9 es un resumen del estudio donde vienen C-codes, métodos, etcétera. Pero, por ejemplo, la ICIF ya trae información adicional que te pregunta, oye, ¿tú revisaste que existan contratos? Por ejemplo, ¿tú revisaste que el reembolso estuviera con un tercero y tú como consultor tienes que poner sí o no? Oye, ¿esto es una allocation cost, sí o no? Y pues si le pones que sí, obviamente es no deducible o tiene ahí algunas implicaciones fiscales que tienes que cubrir. Entonces, ahí va saliendo toda la parte de la información. Ya cuando eres un grande contribuyente, te piden todo el estudio completo con ciertos parámetros en específico para que ellos lo lean previo a tu revisión. O sea, ellos van a checar tu documento, van a checar tu master file, que es un documento internacional, y dicen, a ver, lo que me contó la empresa A concuerda con lo que dice en su documento, pero no cumple con ciertos puntos de legislación mexicana. Entonces llegan y dicen, ya te identificamos que esto está mal de tantos años, y ahora la carga de la prueba está en ti. Pero ellos ya, teóricamente, revisan todos los documentos que tienes que tener para la defensa. Wow, pero a ver, y entonces esta información, el asesor que ustedes dicen, debe tener ciertas características. Para empezar, el contador, ¿no?
Platicamos antes de O salir al aire. economistas. O economistas. Economistas. Ok, no hay un certificado, no hay como un contador público certificado en precios de transferencia que avale que el análisis que hizo. ¿Hay algo que regule esta parte? Adelante. Si quieres, Fabián, adelante, comentarlo. Como tal, no. El Instituto Mexicano de Contadores no. Exacto. Yo veía hace unos meses que salió la certificación de tributación. Yo veía ahí los conceptos que hablaba de la cláusula de certificación por la cláusula transitoria. Ahí sí mencionaba, ¿no?, como la experiencia de que debería tener un asesor fiscal en tributación para esta nueva certificación. Había un capítulo muy interesante de precios de transferencia. Entonces yo sí recomendaría, bueno, que entre más cercados esté un consultor a este tipo de certificaciones, pues va a tener la capacidad, ¿no?, de darles un punto de vista muy certero conforme a todo lo que estamos platicando respecto a operaciones con partes relacionadas, ¿no? Ok, me llama la atención eso. Sí, sí, efectivamente. O sea, se ha vuelto una práctica tan importante para los contribuyentes que actualmente, pues efectivamente, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos no hay una certificación en sí, como comentan Fabiel, ¿no? Pero en sí hemos tratado de simplificar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en el RFC hay que colocarlo del asesor, del elaborador dentro de los apartados del ICIF, del dictamen fiscal de quién hizo el estudio, ¿no? Tanto el elaborador, el asesor, ¿no? Tienes que dictaminar si existe un ajuste. Entonces, son armas de decisiones tan importantes, ¿no? Del contribuyente. Es un producto tan importante el estudio de precios de transferencia para toma de decisiones futuras, a corto plazo, a largo plazo, de manera financiera y fiscal, ¿no? Entonces, se ha vuelto muy, muy controversial este tema, ¿no? Efectivamente, pero sí. Sí, Fer, y ahí agregar, bueno, a los asociados o a todos los integrantes de la región centro-occidente, pues que se acerquen con su comisión local, para obviamente ver estos temas, buscar ahí asesoría, tanto la comisión locales como la regional. Claro. Ahí podemos tocar base, podemos apoyarlos con información y pues por qué no acercarse también a ver los temas que impartimos tanto en la región como en los colegios locales. Que ahorita en la parte final vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Ok. Porque hacen foros, Claro. el Instituto Mexicano de Contadores también está muy involucrado Claro. en diferentes áreas de precios de transferencia, el colegio no es la excepción. Así es. Tenemos al presidente hoy en esta mañana. Muchas gracias. Y entonces, pues todo vislumbra a que de empezar con una práctica comercial, pues hoy tenemos un marco regulatorio. Pero Así a ver, creo que vale mucho la pena para aquellos que no están tan familiarizados o quieren iniciar a involucrarse en el precio, pues sí transmitir en qué puntos estás obligado a generar el producto del precio de transferencia. Es decir, me queda claro que primero identificar la transacción en partes relacionadas es un tema que tendrán que sentarse con sus asesores, ¿no? Pero en la legislación nacional, ¿en qué punto se vuelve obligatorio generar Mira, cada vez se ha vuelto más amplio. A ver, aquí hay un tema y lo de parte relacionada es de manera indirecta, creo que hoy es la clave que te va a buscar el SAT. Ya partimos de lo sencillo, llamarle, oye, tengo un socio, somos una holding, creo que todo el mundo lo puede entender en términos generales. Pero, por ejemplo, el tema de partes relacionadas hoy en día, sí hay una nueva norma que entró en 2022 que obliga a todos los contribuyentes a hacer precios de transferencia como si fueras casi un grande contribuyente, o sea, presentar local, presentar máster, si estás vinculado a una entidad a dictamen fiscal. Pero aquí te dice parte relacionada, no te dice directa o indirecta, no te hace una separación. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo fui comprado por un grupo transnacional y ese grupo tiene una empresa en Michoacán, en Ciudad Juárez, que yo no tengo relación comercial con él, pero es mi parte relacionada porque pertenecemos a la misma holding y él vende más de 2,000 millones de pesos. Es un obligado dictamen fiscal. Okay. Yo, por ende, caigo en ciertas obligaciones. Hay ya excepciones a la regla que te dice, si no tienes más de 13 millones, puedes optar por no presentar. Y CIF, claramente lo marca, y CIF. Pero el local file y el master file no te lo quita. Aunque nacen del mismo artículo, no te quita esa obligación. Entonces muchos consultores dicen, no estás obligado, tú para qué haces un estudio, tú eres pequeño. Vamos a ver, espérame, ¿tú eres una parte relacionada de una entidad obligada de dictamen? La respuesta es sí. Entonces, Ojalá. ¿debes de presentar tu estudio? Sí. ¿Te guste o no te guste? Tú Que perteneces a... transmite la obligación. Exactamente. Y hemos observado muchos contribuyentes, grupos enormes acereros, que sus asesores dicen, no,
No estás obligado. Yo, bueno, pues si lees la resolución miscelánea dice título, informativa de situación fiscal. Que nazca el mismo artículo no quiere decir que te esté aceptando de otra obligación, solamente de la mencionada. Entonces ahí es donde entra el choque y yo creo que eso es muy importante porque no lo están visualizando. Es fundamental. Los grupos grandes no lo ven. Digo, los grupos más chicos o medianos, como platicamos en la estructura socio, holdings, 2, 3 partes relacionadas, lo entienden y lo analizan y hay topes muy específicos, 13 millones de pesos. Creo que esa es nuestra como base, casi en todo lo agarraron parejo, 13 millones de pesos o 3 millones para actividades de servicios. Sí, claro. Esa es como nuestra base y de ahí van jugando con los Y términos. quiero entender que cuando dice el legislador, vamos a poner una base de 13 millones de pesos en actividades comerciales, mercantiles, que es el acumulado del ejercicio. ¿no? Ingresos totales del ejercicio inmediato anterior. Así es. Yo estoy en 2026, pues lo Así volteo es. a ver mi estado de posición financiera de 2025 y veo, tengo 13 millones, un peso. ¿no? Entonces, Acumulables. Acumulables. claro. Acumulables, cabe recalcarlo. Vamos a aclarar ese punto acumulable que vamos a entender. Porque hace rato decíamos, yo tengo la idea que es esto, Es fiscal. es fiscal. Es que de tu declaración anual, ahí donde se ingresa acumulado, de ahí, De tus 13 millones de pesos declarados en la declaración con anual, ajuste anual por inflación, variaciones cambiarias y todo lo que le Y quieras la meter. otra perspectiva, además de eso, tributo con operaciones con partes relacionadas, ¿no? Tanto grupos nacionales y multinacionales, ¿no? Puede ser cualquier parte relacionada, puede ser incluso un arrendamiento de un inmueble. Y sucede mucho esto. La persona física accionista de la moral le renta el inmueble, ¿no? O el departamento, la oficina, la bodega, la nave, el llave, terreno. todo. Y justamente, ¿qué creen? Que a lo mejor le renta fuera de valor de mercado, un precio de metro cuadrado excesivo, quizás. Entonces, sí suceden este tipo de cosas justamente para que le trasladen la utilidad a la persona física. Y eso justamente son las prácticas indebidas que estamos atendiendo en las comisiones. ¿no? A de veces precios de ni transferencia. indebidas, a veces nada más es la quincena de la esposa. Tuvimos un caso de una marca que decían, yo le pago regalías a mi esposa. La empresa le pagaba a su esposa. Le decíamos, ¿por qué tan poquito? O sea, representa el 0.001% de las ventas. No, la realidad es que es la quincena de mi esposa. Le decíamos, pues es que si te llegan a checar esto, la que va a pagar el impuesto es tu esposa, porque está cobrando de manera injusta. O sea, nadie va a pagar una regalía de una empresa grande de ese tamaño al 0.00%. O sea, entonces la que corre el riesgo es ella. Y esto es en prácticas ya comunes a nivel nacional, se llevan todos los días. Sí, van todos los días. Y entonces, cuando tú rebasas esos 13 millones o 3 millones en servicios personales independientes, y cuando rebasas estos montos, ahora sí, nace la obligación. Y esa obligación es lo que comentabas, es generar informativas. Así es, Fer. ¿Cuáles son las principales? El DIM, anexo 9, que es la declaración de operaciones con partes relacionadas, que desde mi perspectiva, ese fue el gran cambio de la reforma 2022, porque esa informativa solo se presentaba con operaciones con el extranjero. Okay. Ya existía una legislación desde el año 2002 que sí le daba facultades legales al SAT para revisar operaciones nacionales. Entonces, desde mi perspectiva, ahí ese cambio en la fracción 10 del 76 nos dice, ahora sí, inclúyeme todas las operaciones con partes relacionadas. Esa es la básica, ¿no?, que se llena con el estudio de precios de transferencia, ¿no? Y como comentaba Luis, pues es un resumen de nuestro estudio de precios de transferencia, que tenemos que tener mucho cuidado cómo se llena, porque pues no presentarla con errores u omisiones, pues hay una multa, ¿no?, que anda entre 100 y 200 mil pesos conforme al código. Caramba. Pero fíjate que el tema de la informativa, pues sí está muy bien cuantificado, ¿no? Lo que está mucho a criterio es hacer o no hacer el estudio. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Buena pregunta. Así ¿Sí? es. Porque te ¿Hacemos decía, o no hacemos el estudio? porque te decía hace un momento, todo va ligado a que esas operaciones de alguna manera son ingresos acumulables Así es. o deducciones autorizadas. Entonces, mi resultado fiscal, si no tengo todo el checklist que me piden para hacer mi declaración anual y me falta el estudio, pues esas operaciones van a estar influyendo en el resultado fiscal, en esa proporción que sean importantes, ¿verdad? Si son muy importantes, va a ser más la relevancia. Entonces, ahí es donde cobra importancia tener el estudio para que todo nuestro checklist de nuestra declaración anual esté completo. Porque, ¿qué pasa si una operación, como dice Rodrigo, no cumple con el principio de valor de mercado? Pues tendría que hacer, en sentido estricto, un ajuste de precios de transferencia, y desde el año 2016 ya hay una regla
que te dice cuál es el procedimiento para hacer ese ajuste. Y más o menos, ¿de qué estamos hablando? A medio miedo. No, a ver, es que aquí la informativa lo que revela, y como bien lo mencionan, es toda la agrupación de la información. Y yo quisiera nada más poner algo adicional, el por qué yo sí recomendaría hacer el estudio. Acuérdense que la autoridad tiene la obligación de replicar tu forma y metodología. Así es. ¿Qué es lo que pasa con hoy el tema de inteligencias artificiales? Digo, y hay que ser honestos. De repente cualquier persona dice, yo soy consultor, pone su página web. Digo, es que nos ha pasado. ¿Cuál es tu base de datos? No tengo. Pero le pedí a ChatGPT que me dijera comparables de esta empresa. Los bajé de la base de datos de Google, Yahoo, lo que fuera, finales. Y de ahí, entonces yo hago un benchmark. Pues sí, la autoridad debe decir, ok, esto no es un proceso realmente llevado a cabo con C-codes, con metodología, cumpliendo todos los procesos. Entonces te va a decir, esto no sirve, ahora yo lo voy a determinar bajo mis procesos. Y obviamente, a ver, el SAT va a jugar con las cartas que le convienen. Más altas, por supuesto. Obviamente, a ver, te va a decir, quiero aplicar región Norteamérica, ajuste de riesgo país. Entonces te va poniendo el métricas que pues, obviamente te va a subir 3, 4, 5 puntos de golpe de lo mínimo que traías. ¿Qué pasa si tenía el 1% y apenas llegaba a cumplir? Pues con lo que va a determinar el SAT te va a empezar en un 5%. Claro, y entonces vas ahí al ajuste que mencionabas. ¿Del 1 a qué parte? A la mediana. Entonces la mediana no es 5, acuérdate que ese es el punto de arranque, ponte que la mediana puede ser 7. Entonces tu diferencial ya son 6 puntos en los cuales tú tendrás que sancionarte de la perspectiva de la participación de tus transacciones. ¿Qué pasa si el 100% se lo vendes a toda una intercompañía? Pues el 6% total de tus ventas, directo de golpe. Al resultado fiscal. Al resultado fiscal. A pago. Entonces, tienes que corregir y le debes esa diferencia. Pues nada más 6%, imagínate. Es que te digan, oye, de tener pérdida o de estar en valor de mercado, ahora págale 6%. Y eso todo lo que te lleva, o sea, actualizaciones, recargos, pagos de PTU. Naturalmente que la autoridad tiene que tener un marco normativo para su actuación, ¿no? Así es decir, porque me encantó la idea que pones. Dices, a ver, tú te fuiste al 1, pero ya metodológicamente llegó la autoridad y te aplicó la diferencial y llegó a 6, ¿no? Entonces, o a 7 y te da la diferencia de 6 puntos. Pero la autoridad debe tener algún punto de apoyo para hacerlo. Sí, la autoridad en su área de precios de transferencia, ¿no? Especialización, pues también tienen las mismas bases de datos que podemos tener acceso a los consultores, ¿no? En materia de precios de transferencia. Y por eso justamente mencionaba anteriormente, ¿no? No cualquier consultor puede hacer estos análisis tan detallados de los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque hacemos una muy buena inversión en bases de datos, ¿no? Como puede ser Moody's, TP Catalyst, Bureau Van Dyke, no sé, OneSource, Royalty Range, diferentes tipos de bases de datos internacionales donde tenemos acceso de las compañías comparables internas, externas, privadas, públicas a nivel internacional para decirle al contribuyente o asesorarle de manera correcta pues cuál es la utilidad de mercado que debería obtener para que se paguen la contribución local de impuestos de manera correcta en cada jurisdicción, ¿no? Que son temas ya más complejos, obviamente, ¿no? Claro. Y en las comisiones locales siempre sugerimos que empecemos a hacer este estudio de manera preliminar del ejercicio fiscal. Okay. Es decir, el ejercicio fiscal calendario de enero a diciembre, pues trabajarlo en octubre, en septiembre. ¿Para qué? Para mitigar riesgos, ¿no? Asesorarle al contribuyente, al cliente, si está cumpliendo con los precios de transferencia o si necesita hacer un ajuste real, ¿no? En materia de miscelánea fiscal dentro del ejercicio fiscal, ¿no? O sea, que impacta de manera financiera y fiscal, ambas, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer estas previas y lo hemos trabajado mucho en las comisiones, ¿no? Aquí junto con Fabiel, que nos está acompañando, pero creo que puedes comentar un poquito más, Fabiel, adelante. Sí, bueno, antes de continuar, no te contesté del todo tu pregunta, nada más te dije en el anexo 9 del DIM, está la informativa local, sí, la informativa maestra, la informativa país por país y además la información que se debe de incorporar cuando un contribuyente está obligado a dictaminarse, que hay 2, 3 apartados y en el ICIF. Entonces, también es información que complementan a esos informativos. Excelente. Para terminar de contestar la pregunta que me quedó pendiente. Sí, no, gracias. Sí, o sea, son 4 o 5... Adicional a lo que te comentaba hace un momento, que nuestra declaración informativa, de declaración anual, también ahí segmentamos información. Entonces, todo esto, este cruce de información, la tenemos que hacer también con el contribuyente, porque pues del otro lado le vamos a entregar información que de alguna manera también debe llevar esos cruces, ¿no? De que estamos entregando la información con esos cruces. Claro, aparte, a ver, acuérdate, ahorita con la parte electrónica,
pues yo checo que tú tienes un peso, pues yo tengo que tener un peso. O sea, con CFDIs me tiene que amarrar, CFDIs de retenciones, etcétera. O sea, hay muchas teorías antiguas de, por ejemplo, oye, no factures más de 1 millón de pesos porque si no te va a detectar el SAT. Pues existe control sumar. O sea, perdón, ya se puede identificar fácilmente con las tecnologías muchas cosas, ¿no? Pero lo que bien dicen, el cruce. Hoy otro frente que abre junto con precios de transferencia es comercio exterior. A ver, hoy está haciendo el cruce de la glosa, o sea, todo lo que tú importas y lo que declaras al SAT contra tus compras. ¿No cuadra? Mal. Y te van a abrir de los dos frentes. Comercio y la parte fiscal de precio de transferencia. Entonces también es otro amarre más aparte del anual. Entonces ya cuando empiezas a trabajar este tipo de documentos y estás en una empresa grande de este tamaño, todo eso tiene que estar muy bien amarrado y revisado. ¿Por qué? Porque si no empiezas a soltar información que de por sí no empieza a cuadrar. Muy importante ese tema. Entonces, continuando con lo que decía Rodrigo, el análisis preliminar te va a ayudar a que pues crees conciencia con el equipo del contribuyente, que normalmente es el área de finanzas o de fiscal, de que esta información se debe de estar trabajando de forma estructurada, de forma anticipada. Yo agregaría también, ahorita que decía comercio exterior, también el pedimento, porque el pedimento es el único documento oficial que dice, oye, ¿esta operación es con una vinculada? ¿Sí o no? Y tienes que palomear ahí. Claro. Así es. También hay que cruzar. Y contestando también la última pregunta que decías, oye, ¿cuál es el fundamento legal, ¿no?, del SAT para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? La información con la que debemos de comparar, el principio básico que no está en ningún documento, pero es doctrina, vamos a términos legales, es utilizar información pública disponible, con la que vamos a construir este parámetro externo. Puede ser INEGI, cualquier parámetro que me sirva de comparable del gobierno, puede ser, tasas de interés de Banco de México, por el lado de operaciones donde vamos a hacer una comparación de rentabilidad, buscamos empresas públicas que son las que publican sus estados financieros y en la que podemos generar una razón financiera, que son los métodos de precios de transferencia, la razón financiera. Entonces, con esos estados financieros, como decían aquí Rodrigo y Luis, bueno, pues es la forma que ellos pueden replicar esos pasos que yo les estoy describiendo en el estudio. Que al final te lo cita la autoridad, que dice, yo con base en esta información obtenida en tal punto, yo voy a replicar en la misma base de datos y debería llegar al mismo grupo de empresas comparables, por ejemplo. Así es. Y debe de ser contrastable, ¿no? Oye, pero entonces yo también, me van a decir aquí los contribuyentes que nos están viendo, yo también puedo bajar esa información, ¿sí? O sea, si tú tienes ahí tu estudio, tienes un grupo de empresas comparables, puedes meterte a la página de Bolsa de Valores de Estados Unidos, por ejemplo. hay programas que te venden la información, ¿no? Y las bases de datos que comentaba Rodrigo son ese filtro, ¿no?, que nos ayudan a ser un poquito más eficientes, encontrar esa información. Ayudar un poco. Ayudar un poco a filtrar esa información, como decía Luis, con un código SIC, una clasificación. Entonces, comentándolo como lo comentaba Rodrigo, o sea, tu análisis funcional te debe decir qué vas a buscar. ¿Qué estoy buscando? ¿No? Pues estoy buscando una empresa distribuidora, estoy buscando una empresa manufacturera, una empresa de servicios. Ese es el proceso, ¿no?, que nos va a llevar y que el SAT también va a seguir esa doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que no se vale del SAT? Que utilice información privada, que ellos la tienen, que nos comparen con información que ellos sabemos que tienen la base de datos más grande de México. Ese es el detalle, que sí existe no estamos iguales. Claro. Sí existe un procedimiento, Fer, en el código, no sé si lo has visto, en el código te dice que sí que el SAT sí te puede comparar con esa información privilegiada que ellos tienen, que tú en un momento dado, tú puedes tener acceso a ese proceso, pero puedes entrar casi que sin nada con qué anotar, nada más para ver. Ok. Porque esa información, obviamente, de los contribuyentes con que ellos hacen esa comparativa, que ya podemos darnos cuenta, Fer, incluso acaba de salir la lista actualizada de las tasas efectivas hace poco, nos podemos dar una idea de cómo nos pueden comparar. Es que las tasas efectivas es precio de transferencia llevado a fiscal. Claro. A ver, claro. Yo agarro y te digo, la mediana es de la industria automotriz 3%.
ocuparon la base de datos, clasificaron todos los contribuyentes nacionales, los clasificaron en industria automotriz, que vendan llantas, vamos a suponer en este ejemplo, y que estén en territorio nacional con ciertas circunstancias, que no sean, por ejemplo, una maquiladora o un establecimiento permanente. Dicen, ok, todas las que sean de estas características, 3%. Esos precios de transferencia. Determinaron un rango. Es un benchmark. Es un benchmark. Justamente eso es lo que hicieron, traerlo, pero con sus bases de datos. Lo mismo van a hacer en comercio. Claro. Comercio, la determinación de valor es lo mismo. Voy a agarrar la base de datos nacional, voy a decir cuánto están importando el acero y yo te digo si está subvaluando o no está subvaluando. Precios de transferencia llevado a comercio exterior. Pero ellos ahí tienen la ventaja, como bien lo mencionas, Sí, porque porque tienen la tienen base toda de la base de datos. datos. No, Claro, claro. lo tienen concentrado. Claro. Y por eso es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Desde la audiencia que nos está observando, ¿no? Los contadores, los directores de finanzas, el contribuyente, tiene que estar primeramente bien amarrado el término de parte relacionada, Fer. ¿Por qué? Porque en contabilidad hay que declarar si es parte relacionada o no parte relacionada. Desde ahí, todo eso tiene que cuadrar como comentaba Fabiel, ¿no? Subsecuentemente, el consultor de precios de transferencia le vamos a pedir la matriz de operaciones con partes relacionadas para revisar si están a valor de mercado o bajo el principio de plena competencia en cumplimiento, ¿no? Y ese es nuestro análisis. Justamente el estudio de precios de transferencia lo va a requerir ahora el auditor financiero de la empresa, el que va a dictaminar financieramente o fiscalmente sus estados financieros del contribuyente. Y todo eso tiene que cuadrar. O sea, operaciones con partes relacionadas en las notas a los estados financieros tiene que cuadrar con los ingresos acumulables, deducciones autorizadas del ejercicio analizado, dentro del estudio, dentro del dictamen financiero y dentro de los anexos del ICIF o del CIPRED en su caso, ¿no? Mira, algo Eso es que todo. pasa en las operaciones y es en término casi de broma, los préstamos. Préstamos que no llevan interés. Así lo determinaron y ellos en la cabeza y muchas veces han tenido esa idea. No pasa nada porque no es un ingreso ni es una deducción. Teóricamente es un traslado de fondos, pero no genera un ingreso, una deducción, porque no hay un interés implícito. Entonces ya la brinqué. Entonces ya brinqué ese límite de obligación. La realidad es que no. A ver, el principio de plena competencia, recuerden, es yo lo que haría con un tercero independiente. ¿Me prestarías dinero de gratis durante No, 10 nunca. años? Creo que esa es entonces la base de cómo llevo a cabo mis operaciones. Oye, yo estoy viendo todo el mundo de operaciones. ¿Se te hacen lógicas? No se te hacen Que lógicas. ya ahí precisamente con lo que están comentando ustedes, están hablando de la materialidad, de visto desde la parte fiscal. Así es. Correcto. Porque me queda claro que la materialidad para efectos financieros es otra Es cosa. otra cosa, sí. Exacto. Ustedes lo dominan bastante bien. Pero este ejercicio que comentan Sí. es acercarse a la operación y documentar la operación. Y para que podamos llegar a algún resultado, necesitamos estos elementos que acompañan la decisión. Por ejemplo, esto que ponen, para mí es revelador. El 3%, en el ejemplo que ponías del valor de las llantas, en el sector automotriz, bueno, está interesante, ¿no? Puede ser un punto donde el contribuyente se acerca a esas tasas efectivas y observe cuál es su operación que va a generar para que tenga un apoyo, ¿no? En ese punto. Pero, ¿qué les parece si de momento hacemos una pausa y sirve que les compartimos información respecto de un foro? ¿Nos podrías comentar un poco de Sí. este foro? ¿Qué es un foro que ustedes van a hacer? Sí, en la región centro-occidente estamos, se acaba de publicar en el colegio sede, que es el Santa Fe de Guanajuato, el día 12 y 13 de junio se va a llevar a cabo el foro fiscal internacional y de precios de transferencia. Wow. Entonces los invitamos, ya en estas horas vamos a subir el flyer con toda la información. Vamos a tener conferencias magistrales al inicio de los eventos del día 1 y día 2. Después el evento se abre a mesas de trabajo, fiscal internacional y precios de transferencia. Entonces los asistentes van a poder dirigirse de acuerdo a la agenda, a donde les interese estos temas. Y ahí vamos a abordar temas como los que hemos estado platicando. Vamos a abordar temas de auditorías de precios de transferencia. Vamos a abordar temas de los retos en cuanto a precios de transferencia de tierras raras, que es un material muy, muy complejo. Vamos a hablar de inteligencia artificial en precios de transferencia y el tema de la nueva forma en que se van a presentar los estados financieros conforme a los cambios de la norma internacional y la norma mexicana, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar esa estructura de los estados financieros y cómo nos va a cambiar estas razones financieras, que es el benchmark que hacemos, nuestros métodos? Entonces,
Y adicional a esto, el administrador central de precios de transferencia del SAT va a dar una conferencia magistral. Ok. Entonces, de primera mano podemos tener ahí información de la autoridad fiscal. Cuestionarle la base de datos, ¿no? Así es. Entonces, el día 12 y 12 13 de y junio, 13 de junio. ¿sí? 2026. Sí, acérquense a nuestra perfil de Facebook, ahí vamos a subir claro. el flyer, precios de transferencia RCO. Muy bien. Ahí pueden ver. De hecho, va a salir en el Inter. Sí. Va a salir el flyer ahí. Va a haber salir publicaciones. Claro, por supuesto. Y de hecho, en este programa se va Constantes. a compartir la información que tengamos. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver qué sigue con precios de transferencia, porque ya nos explicaron en una clase magistral a qué estamos hablando, ¿no? Desde partes relacionadas, precios de transferencia, regresamos para ver qué es lo que sigue con esta materia. Hola, qué gusto que estés aquí. Antes de continuar, tenemos este intermedio para que conozcas todas las novedades que tenemos para ti en el colegio. Vamos a ver. Pues muy bien, continuamos entre números con esta charla espectacular, en lo particular bastante reveladora, precios de transferencia, partes relacionadas, la parte técnica, ya nos comentaron un poco de cómo funciona. Ya estamos en la progresión, ya estamos en el punto donde ya nos queda claro que hay un marco normativo y toda una serie de obligaciones que el contribuyente debe cumplir, y cerramos el bloque diciendo, oigan, pues esto se parece mucho a un buen acompañamiento en la materialidad, ¿verdad? Porque parece que los documentos que tenemos que integrar al momento de analizar la operación lo exponían, pues reuniones con el director de finanzas, el contador, y armar o tener evidencia suficiente de lo que estamos hablando en cuanto al sustentar la operación. Eso queda clarísimo, pero ¿qué sigue con precios de transferencia? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la visión futura de lo que viene siendo el precio de transferencia en México? ¿Hacia dónde se está apuntalando? ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuáles han sido las novedades? ¿Dónde estamos parados? Sí, pues efectivamente sigue muy importante el tema de precios de transferencia, y lo que queremos es que se expanda, ¿no? Que toda la gente conozca quién está obligado, para qué sirve, ¿no? Y para qué les va a servir en el futuro, ¿no? Entonces, estamos impulsando bastante, obviamente, a los jóvenes, ¿no? Con diplomados de parte de las comisiones regionales, locales y nacionales para que se acerquen en precios de transferencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también en el tema de las universidades, pues carece de las materias que se especializan en precios de transferencia, ¿no? O sea, realmente puede haber impuestos internacionales que realmente te comentan muy poco lo que es precio de transferencia, y lo que queremos es que desde los jóvenes empiecen a conocer el tema tan importante que es de precio de transferencia, ¿no? Claro que sí, pero fíjate ahí, Rodrigo, que tocas un tema sensible. Estamos hablando que el sistema educativo de repente se ve un poco retrasado, rezagado con la evolución en tiempo real por muchos factores, ¿no? Entre ellos, quiero hablarlo en el aspecto del académico. Imagínate tener que te avalen un plan de estudios, en lo que pasas los filtros, que te autorizan ese plan de estudios. Híjole, pues ya te quedaste un poquito fuera de la competencia, ¿no? Tal vez ahí es donde los colegios como el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, pues pueden ser un parteaguas para el joven estudiante interesado con la materia, ¿no? Correcto. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así se enriquece la práctica, ¿no? Profesional a nivel nacional e internacional, ¿no? Obviamente este tema de precios de transferencia impacta tan internacionalmente que se está hablando hoy en día sobre el Pilar 2, ¿no? Que es el tema más controversial a nivel mundial, del impuesto mínimo global del 15%, ¿no? Donde ciertos países lo están adoptando, ¿no? Entonces, pues va a haber un cierto control más de las utilidades para que cada jurisdicción pues tenga un impuesto mínimo de este porcentaje. No sé, Fabián, si quieras a lo mejor comentarnos un poco más, Luis. Sí,
Sobre los jóvenes, comentar que ellos, bueno, esta metodología, todo lo que hemos estado hablando, esta metodología, como coloquialmente se dice, es aquí en China es la misma. Ok. ¿Sí? Esta metodología de precios con unas pequeñas variaciones, como nosotros adoptamos las guías de la OCDE, pues es una metodología que un joven que empiece a estudiar esto, pues tiene las puertas abiertas con una base, conocimientos básicos en la materia, pues de tocarle la puerta a una Big Four en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, les dejo esa inquietud, Pues bastante interesante esto que estás diciendo, porque imagínate que de repente los jóvenes que recién egresados no saben por dónde empezar a caminar y de repente, no sé si les ha pasado, pero eso de arrastrar el lápiz ya casi nos está dando, ¿no? Entonces imagínate que de repente su nueva área de oportunidad sea sumarle un idioma. básico, el inglés. Exactamente, Y esta parte, con un conocimiento básico, puede tocar la puerta, te digo, en Europa, alguna Big Four, y puede desarrollarse. Que mejoraría su ingreso, ¿no? Sí, considerablemente, seguramente. Y obviamente, pues con esa experiencia en el extranjero, y después puede retornar, y pues también con la misma perspectiva, ¿no? Le sacas de dar un coaching, ¿no? O sea, prepárate en la contabilidad, de repente acércate a diplomados, capacítate en precios de transferencia, Y en ese... suma idiomas, particularmente el inglés. Y en ese sentido, en la Comisión Regional lo tenemos muy claro, ¿no? Que hay que darle esa información, esa capacitación a los jóvenes. Y por eso también tenemos entre manos en la Comisión Regional un diplomado que estamos desarrollando para que próximamente estén atentos a nuestras publicaciones. Vamos a sacar ese diplomado con una perspectiva, ¿no? de básica, no nada más para los jóvenes, sino para todos los interesados de las federadas, asociados de las federadas, ¿no? En ese sentido es lo que yo quisiera aportar de los jóvenes, Luis. No, sí, claro. Bueno, del tema que estaban platicando, hacia dónde vamos a ver, creo que quiero hacer nada más un poquito de historia, 2 segundos. 2016 entramos en BEPS 1, pongámoslo en ese sentido. Y todo el mundo dijo, estamos locos, no vamos a revelar esa cantidad de información, porque el archivo maestro es la foto del grupo, cómo estás estructurado, dónde deben de estar, dónde están las partes relacionadas, a quién le paga servicio, a quién le paga regalías. Cuando se platicó, todo el mundo dijo, nadie lo va a hacer, no va a pasar. Hoy en día ya todo el mundo lo hace. Okay. Pilar 2 trae un enfoque más agresivo y pues obviamente escuchar los comentarios. No se va a hacer. Ya pasó, entonces el siguiente paso es que sí se va a hacer BEPS 2.0. El Pilar 2 tropicaliza. Es el impuesto mínimo. A ver, es el grupo a nivel consolidado, llegamos y decimos, ¿cuánto pagó en cada jurisdicción? Pero no te cuenta offshores, paraísos fiscales. Entonces, cuando tú tienes estrategias donde dices, el último socio está en Belice con una tasa tributaria del 3%, todo el ingreso falla, dicen, ok, perfecto, ese impuesto pagado al 3%, no me lo cuentes, cuéntame los que están tributando de manera normal. Entonces, si tú llegas y dices, ok, el grupo vendió 1 millón y pagó solamente el 10%, el objetivo es el 15%. No te van a contar lo que pagó Belice, entonces te dicen de ahí faltan 5% de impuesto. De acuerdo. Y ahora, entonces imagínate que aquí somos todos empresarios o pertenecemos a un grupo, entonces decimos, ¿cómo nos vamos a dividir ese 5%? Porque pues tú eres México, tú eres Colombia, tú eres Perú. Buscar un equilibrio. Entonces Claro, busca el claro. equilibrio de cómo voy a dividir ese impuesto. Pero la meta es 15 parejo todos. Entonces, digo, obviamente la meta es muy alta, son grupos muy grandes, pero bueno, a ver, espérame, esto se va a ir permeando y ya cuando empiece a permear, pues obviamente van a bajar umbrales y las metodologías van a ser más fáciles de replicar. Pero entonces eso quiere decir que aunque yo mande servicios, regalías o haga lo imposible, si hay un faltante de impuesto, a México le va a tocar sí o sí una parte de... Pero imagínate cómo tendremos que evolucionar la forma tan ágil para poder hacer este ajuste. Porque hoy imagínate que te diga, hubo un faltante en Alemania, Alemania cierra en junio, tú ya presentaste declaración anual en marzo. Entonces tendríamos que empatar o nuestras fechas o tendríamos que ver la metodología para que este impuesto que quedó aquí lo traslade al siguiente periodo. O abras libros y lo traslades y me lo pagues. O sea, hay todavía algunas aristas muy grandes abiertas Sí, en por términos supuesto. Es un locales, pero cuando se lleguen a empatar, esto va a ser muy rápido el intercambio de información. Entonces Alemania va a decir,
faltó impuesto, paguen todas. O hay impuestos de más, pues ahí nadie va a no va a haber excedente, ¿no? Pero todo entonces se va a regir bajo una utilidad fiscal del 15%. De acuerdo, es como pues, lo que decías, Así es. equilibrarlo. El equilibrio. Y es justo la tendencia que comentabas, Fer, ¿no? O sea, que a dónde va la tendencia va justamente al pilar 2, ¿no? El 15%. Pero, y antes que eso, en México y en diferentes países, trabajar precio de transferencia alineado con comercio exterior, ¿no? Tengan cuidado con la glosa, el tema de manifestación de valor. O sea, todo ese tema va a ir alineado mucho con precios de transferencia, ¿no? Todas las importaciones, exportaciones, bien identificada qué tipo de producto es, ¿no? De bien y todo. Eso sería lo más importante, tenerlo bien en cuenta. Que eso es lo que entonces tenemos que estar cuidando. Y Así bueno, es. para ponernos un poquito en contexto en ese rubro, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿qué es lo que, ya sabemos que es la tendencia, pero ¿qué es lo que ha hecho México? ¿Ya está trabajando en ello? ¿No está trabajando? ¿Tenemos que esperarnos más tiempo para su implementación? ¿En dónde estamos? Pilar 1 y Pilar 2 no se ha metido a ninguna plática realmente importante en México, o sea, participa como en la OCDE, pero no ha metido un paper de análisis real. Okay. A ver, yo creo que ahorita lo que le ha funcionado muy bien es BEPS 1, lo que nació en 16, están viendo los frutos y yo creo que cuando acaben de exprimirle los frutos, ahora sí yo creo que vamos a poner sobre la mesa, o a menos que alguien lo impulse muy fuertemente a nivel internacional, pero no creo porque al final del día, por ejemplo, Estados Unidos no va a adoptar Pilar 2. Entonces ya dijeron, a nosotros no nos interesa, sí de manera interna, o sea, que mis empresas me paguen mínimo un 10%, pero si los demás no pagan o algo, eso no me importa, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa más local, entonces no es a nivel internacional. Como por nuestro comercio que tenemos con Estados Unidos, al final del día, no creo que nos impulse obligatoriamente a tener esto, que fue lo que nació precios de transferencia para México cuando hubo el Tratado de Libre Comercio. Telecán. O sea, ahí es donde nació realmente la obligación para nosotros. Aquí no creo que haya esta réplica de modelo, pero al final del día, pues, bien o mal, el mundo se está globalizando, no sabemos cómo acabe. Digo, la realidad es que pues, el primer mundo, llamémoslo así, que es Estados Unidos, también ya está perdiendo fuerza hegemónica, entonces pues, no será dónde termine nada de otras regiones, y si ellos lo adoptan, pues tal vez el 2, el 3 y el 4 pues, nos van a impulsar a nosotros, Economía 7, a hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, todo depende en este parámetro, pero hoy México está sacando los frutos de BEPS 1 y los está sacando de manera excelente. ¿Por qué? Porque no empatan las historias. Te voy a decir el por qué no empatan. El country by country es la foto fiscal. Entonces yo digo, yo tengo que mandar recursos según mi master file, que es el siguiente documento intermedio, a mi holding ubicada en Suiza. Vamos a poner ese ejemplo. Y ahí se concentran las ganancias. Y de repente ves cómo empiezan a mandar otras ganancias a otras entidades de manera pequeña, pero no como cuenta la historia del máster. Pero aquí fiscalmente sí lo estás identificando. Fiscal. Porque el country es fiscal, es cuánto pagaste de impuesto, cuánto tuviste de ingreso acumulable, cuánto pagaste de retenciones, cuánto tuviste de IVA. Entonces, en ese desglose van diciendo, oye, espérame, la suma de lo que da en estas cuentas pequeñas está yendo gran parte de las ganancias y no es como me lo cuentan aquí. Y luego te vas al local y dicen, no, yo estoy pagando regalías únicas y que todo es el poseedor, la intermedia. Dicen, no, a ver, pues si el recurso al final termina en Suiza. Tú dices que lo mandaste a Alemania porque es quien produjo todo y te mandó todo el know-how, pero termina en Suiza. Entonces, ¿quién es realmente el dueño? ¿Alemania o Suiza? Y luego ves pequeños países donde se van pequeñas fugas de dinero. No, ¿por qué tienes una filial en Barbados? O en países así. O sea, entonces, ahí es donde dicen, a ver, la historia ya no empata. Lo que tú me cuentas, lo que el grupo hace y lo que fiscalmente dan los números. Entonces, cuando llega el fisco te dice, ¿qué crees? Que me estás mintiendo. Claro, por supuesto. Y se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Que era BEPS, ¿no? Antes las autoridades fiscales, como decía Luis, nada más veían aquí un cargo de regalías. Por supuesto. Pero ya con estas nuevas informativas, ve el panorama completo y se está cumpliendo ese objetivo. Y como bien lo dice Luis, se están cumpliendo esos objetivos y le están sacando frutos a esa transparencia, que era el objetivo de estas declaraciones informativas. Y como decía hace un momento, ¿no? Luego México eso lo adoptó, esas informativas, desde 2015, 16, el 17 ya teníamos la obligación, Así es. 16, 17, y ahorita el Pilar 1 y Pilar 2, la autoridad está en stand-by, no ha legislado. Pero está. Está presente, pero no está activamente Claro, como No cuando hay una regla nació lo otro. miscelánea, Exacto. no hay una reforma fiscal que ya lo incorpore.
Claro, pero a lo que voy es que ya está Sí. Internacionalmente adoptado. Sí, Es porque correcto. hay grupos internacionales que tributan en otros países que ya lo adoptaron. Entonces, esos grupos tienen que tener una infraestructura, tienen que asignar recursos para ver cómo está en otro país esa legislación y tener que hacer los cálculos. Y es que ahí hay un factor importante, el derecho comparado. Así es. Si tú ya viste que internacionalmente ya se adoptó este BEPS, Pilar 2, pues, y alguien más ya lo puso en su legislación, Así es. pues tu chamba es ir a ver qué están haciendo de aquel lado, ¿no? Y más economías del G20, ¿no? O sea, economías tan desarrolladas, ¿no? Donde México es miembro. Entonces, México siempre es de los países de los miembros de la OCDE que siempre alza la mano, ¿no? Acopla estos lineamientos, tiene altos niveles de fiscalización. Y lo que queremos es invitarlos a que sí revisen el tema de precios de transferencia, no lo dejen al final, después de la auditoría, de la contabilidad. O sea, realmente, precio de transferencia es un producto muy, muy importante donde necesitan estar en cumplimiento fiscal. Es importante eso. Y solo para ir quedando claros con la charla de hoy, es para todos. Es parejo. Es para Sí. todos. No necesariamente porque no rebasaste los 13 millones o los 3 millones en servicios, no lo hagas, no. Es para todos porque a lo mejor no nació la obligación de enviar todas las informativas. A lo mejor. Pero mientras tengas esta práctica incorporada, te va a ayudar mucho para lo que sigue. Así porque es. no creo que todos los empresarios estén pensando en que su empresa nada más venda 13 millones, ¿no? Es correcto. No creo que sea ahí. Es correcto. Entonces, me imagino que su ideal es crecer. Sí, claro. Si vas a crecer, crece con orden, dicen, ¿no? Correcto. Con eso. Es que es lo que pasa, porque cuando son chicos, ponte, están en 10 millones, pero dan ese brinco a 50, 100 millones, desconocen y esa parte de, siempre lo trabajé así, porque pues, muchas veces ha tocado el dueño que dice, pues, ¿quién conoce más? Yo, mis 20 años. No, hombre. Y le dices, oye, Pues, conozco digo, todo. no se Se pasa. hace porque yo digo. Le dices, oye, espérame, es que la norma no funciona. O sea, el que tú lo hayas hecho de esta forma, no que es una metodología probada. E igual forma, que nosotros demos un resultado no quiere decir que sea 100% el resultado final. Por ejemplo, tenemos un caso en los gasolineros. Me decían, yo no puedo llegar a ese nivel de EBIT porque yo perdí el suministro que me traían a través de tubo. Entonces, todo mi centro de distribución estaba enfocado en tubos. Ya lo perdimos, hubo una falla, este año no se pudo distribuir de esa forma, todo fue a través de flotilla. Se incrementa. Tu resultado es real, mi circunstancia es muy diferente. Y entonces ahí es donde entran los efectos de Ya cambia de justificar condiciones, y las condiciones de mercado. Entonces, ahí es donde decimos, pues ni tú tienes la razón ni nosotros tenemos 100% la razón. Es un análisis profundo entre ambas partes para llegar a determinar si estamos de manera correcta. Y que tengas eso en un file. Ah, sí, o sea, Todo que eso lo tengas trazable. Que lo tengas ahí, oye, se tomó esta decisión este día, dejarlo documentado, qué pasó, el por qué perdí esa ventaja competitiva, dejarlo ahí y lo más formalizado posible. Oye, se tomó la decisión, tú eres abogado, tú sabes más que yo cómo formalizar un acuerdo. Es que me quedé pensando en eso. O sea, dije, es que en esas reuniones tiene que estar el abogado. Así es. Porque tiene que entender qué es lo que está sucediendo con la empresa. Y dejarlo en papel. Por supuesto. O sea, Sí. ¿Qué se va a por invertir? Sí, documentado. sí, más que nada con el tema de fecha cierta, porque mucho tema de la fecha cierta va aunado a los contratos entre partes relacionadas, contratos Sí, intercompañía. alternativas para firmarlos a través de Signao, todos estos Sí. que ya existen estas plataformas. Pero el comentario no es menor en el aspecto de decir, oye, esto vislumbra un acompañamiento. Sí, a- yo no lo a- puedo dejar en el aire todo lo que Exacto. dijo Luis. Claro. Tiene que haber una trazabilidad, un documento lo más Sí. legal posible. Aquí está. Con números. Con A números. ver, o sea, claro, Sí, a ver, números, tu contabilidad es... ¿Cómo lo demostraría yo? El caso que te platico es, pásame la cotización de los fletes. Claro. Y algo que siempre les decimos en los foros es, no nazcan operaciones de último minuto. A ver, imagínate que tú fueras el director de una empresa y yo soy el director de finanzas y digo, ¿qué cree? Me acaba de llegar un gasto del 30% de la utilidad y ya lo pagué. Hombre, Si no estuviera provisionado, me corren. Vámonos. Me corren. Pero pasa. O sea, ellos creen en su cabeza que dicen, no, pues es que porque nació, porque hoy corporativo le dijo, no, a ver, cualquier cambio de financiero de ese nivel tendría que estar presupuestado, platicado, hablado, con contratos, con todo. Corporativamente cuidado, Corporativamente. o sea, tienes que ver qué es lo que va a pasar. Y dicen, no, Proyecciones. es que no hay nada. No se provisionó. Entonces, ¿por qué? A ver, cualquier persona en sano juicio, si vamos a gastar el 30% de la utilidad de nuestra empresa, ¿qué empieza a hacer en tus resultados? Provisiones.
provisionas y lo provisionas en caja también. Y es que ponen varios temas, por eso está padrísimo este tema que pareciera aislado a un sector, y no es cierto, es para todos. Es amplio. Porque imagínate, decías, y el contribuyente que cerró con 10 millones de ventas el año pasado, 2025, pero está involucrado en el tema del mundial, ¿no? Sus ventas se van a crecer exponencialmente en este año, por lo menos aquí en la región, porque ya tiene su mundial en puerta. Entonces, si no está preparado para lo que siga, si no se sentó con su contador, con su análisis de precios, con su abogado, pues cuando le toque recibir lo que viene, lo va a agarrar fuera de lugar, lo va a sorprender, va a calcular más sus números, sus obligaciones. Y de hecho va fusionado, Fer, qué bien que lo comentas, ¿no? Cuando concluyes un estudio de transferencia, por ejemplo, del ejercicio fiscal 2025, al concluir, al entregarle al cliente o al contribuyente, tienes que decirles, oye, tienes tu presupuesto, tu budget, tu forecast del 2026, justamente para revisar eso, ¿no? Vas a incrementar ingresos, pero vas a incrementar gastos, costos, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cuál es la utilidad? Justamente para seguir el acompañamiento del cumplimiento del 100%, ¿no? En materia de precio de transferencia. Entonces, muy importante lo comentas también, Fer. Ahora sí que los jóvenes que nos están escuchando, los contadores del gremio que están afiliados, pues volteemos a ver esta oferta que traen tanto de la regional como del Colegio de Contadores, ¿no? Estar empapados, involucrarse un poco más a la temática de precios de transferencia. Pero bueno, me gustaría escuchar, si te parece bien, Rodrigo, sí, conclusiones, ¿qué te parece? Y propuestas, no sé. ¿Te parece si empezamos por...? Sí, adelante, si gustas, Luis. Pues mira, yo en conclusión les diría algo muy sencillo, creo que hay que estar preparados porque el fisco tarde o temprano va a actuar sobre todos los contribuyentes y tenemos que tener una planeación. Y creo que la pregunta básica que les comentaba hace rato es, ¿tú llevarías tus operaciones de esa forma? Si tu respuesta es sí, creo que tienes un 30-40% del camino ya trabajado. Pero si tu respuesta es no lo sé, tienes mucho camino por recorrer. Y si tú no puedes solventar esas operaciones, el tema de la materialidad hoy es un arma muy fuerte que tiene la autoridad ya en ley para imponértelo de manera directa en precios de transferencia. Antes era una recomendación internacional, ahora está puesto en ley. Entonces, esa puesta en ley necesitas también justificarla, ¿sale? Esa sería mi recomendación. Gracias, Luis. Yo lo que recomiendo es que las operaciones con partes relacionadas, a manera de resumen, se cumplan 3 principios. El principio del valor de mercado que hemos estado platicando, que el día de hoy ya no solamente es que el precio esté de valor de mercado, ¿no? O el margen de utilidad o la contraprestación, sino que todos los elementos colaterales de la transacción, que también voltees a ver cómo lo harías con un tercero. Si con un tercero haces un contrato, a mi parte relacionada también debo hacer un contrato, ¿no? Okay. Si hay penalidades en ese contrato, pues con mi parte relacionada también. Entonces, ese sería el primer pilar. El segundo pilar, que haya una razón de negocio en las operaciones con partes relacionadas. Eso es algo que cualquier transacción debe tener. Ya está regulado en el 5A del código. Y por último, que haya sustancia económica o materialidad, ¿no? Esos 3 pilares los debemos de palomear. Si nos falta uno, pues la operación va a estar débil. Sí, exactamente. Entonces, cada uno de ellos pues, va a tener un área de especialización posiblemente. Entonces, tener cubierto en esos 3 escenarios una operación intercompañía es importante. Muy bien. Sí. No, y justamente, Fer, si me lo permites comentar, ¿no? Tenemos próximamente un evento técnico aquí del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, el próximo 6 de marzo, de 9 a 11. Justamente vamos a platicar del tema de anexo 9 de la DIM, anexos del ICIF, anexos del CIPRE de materia de parte relacionada, de precios de transferencia, y también el tema lo vamos a fusionar con el tema de materialidad, ¿no? Sustancia y razón de negocio, ¿no? Sustancia económica, que es el tema medular de los servicios, ¿no? De los servicios intragrupo, de los intangibles, de las regalías, que justamente es donde mayormente se erosiona la base sin ninguna justificación, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que está muy mal visto, ¿no? Por parte de la autoridad lo puede sancionar, ¿no? Inmediatamente, entonces eso es lo que tenemos que trabajar justamente, obviamente aunado de todo lo que hemos platicado, ¿no? De precios de transferencia. Oye, pues yo les agradezco bastante las aportaciones, seguramente en los diferentes foros se compartirá la información y esta invitación para que los acompañen 4 de marzo y 14 y 15 de junio. 12 y 13 de junio en el Colegio Sede Santa Fe de Guanajuato. Ahí vamos a compartir la información para que en la sede, en los procesos de inscripción, cómo lo pueden hacer. Ahí van a estar también la agenda
para que vean todos los expositores de primera calidad que va a haber. Excelente, va a ser un muy buen evento. Pues, señores contadores, contadoras, pues desde el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro agradecemos su amable atención, una vez más, Entre Números, con este tema que estuvo fenomenal, bastante revelador. Precios de transferencia, no se pierdan los diferentes foros que se tienen preparados y naturalmente síganos para mayor información y sobre todo mayor contenido en todas estas plataformas. Gracias a todos ustedes por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el Invitación. siguiente programa. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar a nuestros profesionales. Encuentra todos los eventos disponibles en la página oficial ccpq.org y síguenos en redes sociales para estar al día de todas las novedades. También agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio. Gracias a cada uno de ellos por su apoyo al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Recuerda que puedes escucharnos en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Espéralo!